Atención mundial. Franco Colapinto desata un tsunami en la Fórmula 1. El pacto secreto con Toto Wolff fue solo el prólogo de un drama que desnuda la guerra más despiadada del paddock. Lo que nadie te contó sobre las negociaciones ocultas y el plan maestro que pone de rodillas a Briatore y hace temblar los cimientos de Alpine. Gritando de terror. Bienvenidos una vez más a tu canal de confianza, el epicentro indiscutible donde la adrenalina pura de la Fórmula 1 se fusiona, sin anestesia, con la verdad más cruda y reveladora. Si pensabas que la saga de Franco Colapinto no podía ser más explosiva, más cargada de intriga y traiciones, si creías que el capítulo de Briatore suplicando era el punto más alto, abróchate los cinturones porque la cosa se puso al rojo vivo y la mecha de la bomba que te adelantamos ya detonó, reverberando por cada rincón del automovilismo mundial. Franco Colapinto, el pibe que llegó para revolucionar el paddock, acaba de soltar un bombazo sobre su futuro en la Fórmula 1, una declaración que resuena como un trueno y que, según fuentes inquebrantables, es la culminación de un plan maestro gestado en el más absoluto secreto. Una estrategia diseñada con una frialdad y una inteligencia que solo un veterano de 1000 batallas podría concebir, pero que un joven argentino ejecutó a la perfección. Este no es solo un anuncio, es la confirmación definitiva de que la guerra más sucia de la F1 ha comenzado en serio, un conflicto donde Colapinto, lejos de ser una víctima o un peón, es el estratega principal que está poniendo de rodillas a viejos imperios y redefiniendo las reglas del juego. Y todo se remonta a aquella reunión clandestina con Toto Wolff en Canadá que te contamos en exclusiva, un encuentro que fue mucho más que una simple charla, fue la semilla de un terremoto. Prepara tus auriculares, porque lo que vas a escuchar es la historia completa, sin filtros, de un movimiento que no solo reescribe la historia, sino que marca un antes y un después en la F1 moderna, revelando las verdaderas caras de los protagonistas y sus juegos de poder. El despertar del fenómeno. Como Colapinto se volvió una amenaza, antes de ser consciente de ello. Franco Colapinto no es simplemente un piloto talentoso, es un fenómeno, un alma inquieta que ha logrado capturar la atención del mundo entero con una facilidad asombrosa, casi mágica. Su capacidad innata para destacar en uno de los entornos más exigentes y despiadados que existen, el automovilismo de élite, lo convirtió, sin que él mismo lo buscara activamente, en una amenaza. Desde el momento en que dio el primer paso a la máxima categoría, sus actuaciones han dejado una huella imborrable, una marca profunda que ni los críticos más acérrimos ni los fanáticos más exigentes han podido ignorar. Cada maniobra suya, cada adelantamiento milimétrico ejecutado con una precisión casi quirúrgica, cada defensa bajo presión que parecía imposible, se ha sentido como una declaración de principios innegable. La sensación general en el paddock era una y clara. Está aquí no para figurar, para ser una estadística más, sino para quedarse, para construir su propio legado con trabajo, precisión y una madurez que descoloca por su juventud. Es una locura la templanza que tiene este pibe. Su nombre no solo empieza a colarse entre los grandes, a resonar en las conversaciones de los pesos pesados del paddock, de los directores de equipo y de los ingenieros, sino que también despierta una pregunta inevitable y cargada de expectativa, una que nadie se atrevía a formular en voz alta, pero que flotaba en el aire de cada garaje. Y después de esto, ¿qué? La temporada de su debut ha sido el testimonio vivo de un piloto que no se deja moldear fácilmente, que no se conforma con ser una pieza más en el complejo engranaje de la F1. Colapinto ha dejado momentos inolvidables, actuaciones memorables que hicieron que la comunidad del automovilismo se levantara de sus asientos, no solo por la velocidad pura, que la tiene y de sobra, sino por el instinto, esa capacidad casi sobrenatural de saber cuándo atacar con ferocidad, cuándo resistir con una tenacidad inquebrantable, cuándo arriesgarlo todo en una jugada maestra que roza la genialidad. Cada carrera ha sido una muestra palpable de evolución, un paso más en su imparable ascenso, una lección en tiempo real. El argentino ha conseguido que lo vean, que lo escuchen, y, sobre todo, que lo respeten. Porque cuando el talento es auténtico, genuino, no hace falta adornarlo con artificios, ni con marketing exagerado, simplemente brilla con luz propia, cegando a quienes dudaron y silenciando a quienes apostaron en su contra. Detrás de sus resultados, que hablan por sí solos y que son la mejor carta de presentación en este deporte, hay un trabajo invisible, una estructura en la que se encuentra actualmente que ha sido un campo de aprendizaje acelerado, una verdadera escuela de supervivencia en un ecosistema voraz. Si bien la escudería ha demostrado tener fortalezas claras y un potencial indudable en ciertos aspectos, también es evidente, y eso lo sabían todos los de adentro, que existen limitaciones profundas, obstáculos que desafían la paciencia y la habilidad de cualquier piloto que aspire a la cima. Franco ha sabido navegar ese entorno con una inteligencia estratégica asombrosa, absorbiendo lo mejor de cada situación, adaptándose a los retos con una mentalidad centrada exclusivamente en el crecimiento. Su objetivo era aprender, absorber, pulir sus habilidades. Y mientras algunos ya lo veían, con ojos golosos, en el radar de las grandes estructuras, él seguía enfocado, sin distracciones, construyendo un futuro que ya no parecía lejano, sino inminente,
casi a la vuelta de la esquina. La cárcel de oro, el desgaste interno y la desilusión silenciosa en Alpine. Pero no todo es gloria y aplausos en el camino de un joven piloto que irrumpe con tanta fuerza en la élite del automovilismo. La presión constante, el escrutinio mediático implacable que lo seguía a sol y sombra, la exigencia de rendir al máximo cada vez que se suba al monoplaza, todo eso pesa, y mucho. Y aunque desde afuera pueda parecer que lo maneja con una soltura envidiable, una calma que asombra, la verdad es que se requiere una fortaleza mental gigantesca, una resistencia emocional que pocos pueden sostener a su edad, y mucho menos en un ambiente tan tóxico como el que se gestaba en Alpine. Colapinto ha demostrado que no solo está preparado en lo físico y en lo técnico, sino que también ha desarrollado una resistencia emocional que lo convierte en un verdadero titán, un gladiador. Ser joven en un mundo de tiburones no es fácil, es una lucha constante, pero Franco ha aprendido a nadar entre ellos sin perder su rumbo, sin desviarse de su objetivo, manteniendo su brújula moral intacta. El juego de las sombras. Cómo se gestó el encuentro clandestino con Wolff en Canadá. Con Alpine sumido en el caos post-filtración y Briatore, intentando desesperadamente recomponer las piezas de su control perdido, con la sangre hirviendo por la desobediencia de Colapinto, el escenario estaba listo para la siguiente jugada. Lo que comenzó como un rumor más en los pasillos del paddock en Canadá, apenas una brisa entre la tormenta, se transformó rápidamente, con una velocidad vertiginosa, en una noticia que encendió todas las alarmas, provocando un sismo de magnitud 7 en la escala de la F1. Franco Colapinto había sido visto, por ojos indiscretos pero fiables, entrando en una sala reservada para reuniones privadas, un espacio hermético, lejos de miradas indiscretas. Era un detalle, sí, pero el verdadero trueno lo trajo la identidad de quien le esperaba al otro lado de la puerta, Toto Wolff. Sí, ni más ni menos que el hombre que dirige con mano de hierro a uno de los equipos más poderosos y respetados de la F1, Mercedes. La imagen de Colapinto y Wolff conversando a puerta cerrada, en el más absoluto silencio, fue suficiente para desatar un verdadero huracán de especulaciones en todo el entorno, confirmando lo que muchos ya temían y lo que Alpine intentaba desesperadamente ocultar. La situación de Franco dentro de Alpine era más que tensa. Era insostenible desde hacía semanas, desde aquella primera filtración y las infructuosas súplicas de Briatore. A pesar de sus progresos evidentes y su creciente popularidad, un fenómeno que trascendía las fronteras deportivas, el trato desigual y las fricciones internas con sectores cercanos a Pierre Gasly no habían hecho más que aumentar la tensión, creando un ambiente irrespirable. La reciente e inusual intervención pública de la leyenda Lewis Hamilton en su defensa había reforzado su posición de forma contundente, dándole un espaldarazo mediático inmenso, pero también había puesto aún más presión, una carga casi insoportable, sobre los ya cuestionados dirigentes de Alpine. En ese contexto de ebullición interna, de sables desenvainados, una reunión con Wolff no solo abría escenarios nuevos e inesperados, abría una caja de Pandora, una oportunidad que Colapinto, con su visión estratégica, no podía permitirse ignorar. Nadie conocía los detalles precisos de cómo se había gestado la invitación a ese conclave secreto, pero fuentes cercanas al entorno más íntimo de Colapinto, voces de total confianza que no suelen hablar a la ligera, aseguraban que el interés de Toto Wolff en el joven argentino no era, ni por asomo, algo nuevo o repentino. El jefe de Mercedes, un estratega nato con un ojo clínico para el talento y las oportunidades, había seguido de cerca, con una meticulosidad casi obsesiva, la evolución del joven argentino desde sus primeros pasos en las categorías inferiores. Conocía sus virtudes, sus luchas, su capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y los recientes acontecimientos en Alpine, esas fricciones internas que comenzaban a ser de dominio público, no habían hecho más que reforzar su interés en explorar, de forma muy concreta, un posible futuro con él en la órbita de Mercedes. Ahora, con la situación en ebullición, con el ambiente cargado de incertidumbre y las viejas estructuras mostrando sus grietas, era el momento perfecto para el acercamiento. Franco, por su parte, entendía el peso real de la reunión. No era un encuentro casual, una simple charla de pasillo, era una señal inequívoca, una confirmación rotunda de que su nombre empezaba a tener un valor real, un peso específico, en los niveles más altos y decisorios del deporte. Su cotización, de repente, se había disparado, alcanzando niveles insospechados. Y aunque su compromiso formal con Alpine seguía siendo, hasta ese momento, firme y contractual, no podía, ni debía, ignorar la posibilidad real y estratégica de construir un plan alternativo, una carta bajo la manga para el futuro. La Fórmula 1 es un juego de poder constante, despiadado, donde las alianzas y las oportunidades cambian en cuestión de segundos. Y estar preparado para mover ficha en el momento oportuno, sin titubear, es una cuestión de supervivencia pura, de inteligencia en un ecosistema voraz. La arquitectura de una conversación. Con Wolff sedujo al talento y desarmó a Alpine. El encuentro,
como era de esperarse de dos mentes tan calculadoras y discretas como las de Wolff y Colapinto, se desarrolló con la máxima cautela, con la paranoia de que cualquier filtración podría arruinarlo todo antes de tiempo. En la sala privada, lejos de miradas indiscretas y oídos curiosos, Wolff fue directo, sin rodeos, con esa franqueza brutal que lo caracteriza y que lo hace tan temido en el paddock. Le expresó su admiración, sincera y sin ambajes, por la manera excepcional en que estaba manejando la presión interna en Alpine, ese ambiente tóxico que lo rodeaba y que todos conocían. Y le dejó claro, con una voz calmada pero contundente, que el paddock entero, los ojos de la F1, estaban atentos a sus movimientos, a cada paso que diera, a cada gesto. Tienes que pensar en el largo plazo, Franco, le sentenció Wolff, con la mirada fija, perforándole el alma. El talento que tienes, ese fuego que mostrás en la pista, esa capacidad de superación, no puede quedar atrapado en un entorno que no te permita crecer, que no te ofrezca un camino claro, una dirección. Si en algún momento decides que necesitas un cambio, que precisas un nuevo aire, un nuevo horizonte, debes saber que aquí, en Mercedes, tendrás una puerta abierta de par en par, una oportunidad real que te permitirá explotar todo tu potencial, sin límites. Franco escuchaba con una atención minuciosa, absorbiendo cada palabra como una esponja, sopesando cada implicancia. No era un piloto ingenuo, un novato en los juegos de poder. Ya había aprendido a los golpes. Sabía que en estas conversaciones de alto nivel, nada es casual ni inocente, que cada palabra tiene un peso y una intención oculta, una doble lectura. Pero también entendía que estaba frente a una oportunidad única, una que pocos jóvenes de su edad, por muy talentosos que fueran, podían siquiera soñar o aspirar. Respondió con honestidad brutal, agradeció el interés de Wolff con un respeto palpable, explicó su situación actual en Alpine con la madurez de un veterano, sin dramas, y dejó claro que su prioridad principal seguía siendo crecer como piloto y demostrar su valía en pista, con resultados tangibles y contundentes. Sin embargo, en un movimiento calculado, propio de un maestro del ajedrez, no cerró ninguna puerta, no se comprometió. Porque en este juego de tronos, saber manejar los tiempos es tan, o más, importante que la velocidad pura en la pista, que el mejor tiempo por vuelta. La reacción de Flavio Briatore no se hizo esperar, aunque evitó manifestarse públicamente, en un intento desesperado por controlar el daño y la narrativa. En el interior del equipo, sin embargo, su malestar era evidente, casi palpable, se respiraba en el aire de los despachos. Sabía que permitir que un talento como Colapinto se le escapara, especialmente después de haber apostado tanto por él, sería visto como un error estratégico imperdonable, una mancha imborrable en su currículum, un lunar en su brillante trayectoria. Y más aún si el destino de ese talento, ese piloto del futuro, era un rival directo y poderoso como Mercedes. Por eso, tras enterarse de la reunión, Briatore convocó a su círculo de confianza, a sus lugartenientes más leales, con una urgencia que no admitía dilaciones, una desesperación que no lo dejaba dormir. Necesitaba entender hasta qué punto había avanzado el contacto con Wolff, qué tan profundo era el interés, y qué margen de maniobra tenía aún para recuperar el control de la situación, antes de que todo se desmoronara como un castillo de naipes. La soga apretaba cada vez más fuerte. La caída del Imperio Alpine. El juego de poder se intensifica y los peones se rebelan. En paralelo, Pierre Gasly y su entorno más íntimo observaron los acontecimientos con una creciente preocupación que los carcomía por dentro, una ansiedad constante. La posibilidad de que Colapinto reforzara su posición política, de que ganara un respaldo de peso gracias al apoyo y el interés explícito de Wolff, era un escenario que amenazaba directamente su propia influencia y estatus dentro de Alpine, su tranquilidad. Durante días, Gasly había intentado mantener su posición de privilegio, utilizando las tensiones internas a su favor para afianzar su rol de primer piloto, de líder del proyecto, pero ahora el tablero había cambiado radicalmente y de forma inesperada. Y eso, sin dudas, los obligaba a redefinir estrategias de forma urgente, si no querían quedar relegados, si no querían ver su silla moverse bajo sus pies. Franco, mientras tanto, gestionaba el momento con una madurez y un aplomo que sorprendían incluso a sus más cercanos, a quienes lo conocían de toda la vida. No hizo comentarios sobre la reunión con Wolff, mantuvo un silencio absoluto, una estrategia calculada y fría. Siguió trabajando con la misma intensidad, cuidando cada gesto, cada palabra, cada paso en el paddock, cada respiración. Sabía que cualquier muestra de ansiedad o arrogancia podría volverse en su contra, dándole munición a sus detractores, a quienes buscaban verlo caer. Y también entendía que la clave ahora, más que nunca, era mantener el foco inquebrantable en el rendimiento en pista. Porque si algo le había dejado claro Wolff, con la sabiduría del experto, era que la pista, los resultados, seguirían siendo su carta más poderosa, su argumento más irrefutable ante cualquier duda o crítica. Los números no mienten, Franco, era el mensaje implícito. Dentro de Alpine,
la derrota se materializaba en el surgimiento de internas aún más profundas. Algunos directivos que nunca habían estado del todo convencidos con el protagonismo de Colapinto usaron la filtración como excusa perfecta para deslindarse de responsabilidad, para lavar sus manos. Ya lo habíamos advertido, decían en privado, con un dejo de resentimiento, con la voz baja, era muy independiente, no se adaptaba a la cultura de equipo, iba por su lado. Pero esas voces discordantes quedaban opacadas por la mayoría que entendía perfectamente lo que se acababa de perder, el valor de lo que se iba. Porque cuando se va un piloto que todavía está en crecimiento, hay tiempo para recomponerse, para buscar un reemplazo. Pero cuando se va uno que además de talento tiene visión, carácter y una conexión única con la afición, el vacío que deja es más profundo y mucho más difícil de llenar. Es como perder un pulmón del proyecto. Briatore, fiel a su estilo agresivo y a su instinto de cazador, no tardó en contraatacar. Inició una serie de movimientos internos para reforzar su control sobre el equipo, para cerrar filas y evitar más fugas de información, poniendo bajo la lupa a cada empleado, sospechando de todos. Y al mismo tiempo, tanteó discretamente la lealtad de los ingenieros y técnicos más cercanos a Colapinto, buscando posibles filtradores o agentes dobles que pudieran estar jugando a dos puntas. Su objetivo era claro: evitar que el argentino se convirtiera en un polo de poder autónomo dentro de Alpine, un líder que pudiera desafiar su autoridad, su hegemonía. Y si era necesario, no dudaría en preparar el terreno para renegociar su futuro bajo condiciones mucho más favorables para la estructura del equipo, volviendo a imponer su voluntad sobre el piloto. Acá se hace lo que digo yo, era la máxima que regía. Mientras tanto, el entorno de Wolff, con una astucia digna de espías, continuaba trabajando en las sombras, moviendo sus piezas con precisión, sin ruido. El mensaje que se transmitía a ciertos actores clave del paddock, de forma muy sutil pero efectiva, era sencillo: Mercedes seguía muy atenta a la situación de Colapinto y no dudaría en actuar si se abría la oportunidad. De forma indirecta, esta estrategia aumentaba la presión sobre Alpine, obligando a Briatore a tomar decisiones rápidas, y quizás, precipitadas en un contexto cada vez más volátil y complejo. El reloj corría, y la paciencia de Mercedes no era infinita. La presa estaba a la vista. Franco, perfectamente consciente de la partida de ajedrez que se estaba jugando con su futuro como premio, mantuvo un contacto fluido y constante con su círculo más íntimo, sus asesores de confianza. Sabía que ahora más que nunca debía moverse con inteligencia, sin precipitarse, sin cometer errores que pudieran ser fatales, un paso en falso. No podía permitirse un paso en falso. Cada decisión, cada palabra, cada gesto debía estar alineada con su visión a largo plazo, con su objetivo final de llegar a la cima, sin atajos ni desvíos. Y en ese sentido, el consejo de Wolff resonaba con fuerza en su mente: mantener la calma, enfocarse en el rendimiento en pista como su mejor argumento, y aprovechar cada oportunidad para reforzar su valor como piloto, haciendo que su talento fuera innegable para cualquiera que lo viera. En el paddock, el caso Colapinto ya era tema recurrente en todas las conversaciones de pasillo, en cada café, en cada reunión improvisada. Algunos directores deportivos empezaban a preguntarse si Alpine sería capaz de retenerlo, si tendrían la estrategia adecuada para convencerlo, para mantenerlo. O si, por el contrario, estaban a punto de perder a uno de los talentos más prometedores de la parrilla, un golpe que podría ser irrecuperable a largo plazo, un error histórico. Los movimientos de Wolff se interpretaban como una señal clara de que la batalla por el futuro de Colapinto había entrado en una fase decisiva, sin retorno posible. El tablero seguía en pleno movimiento, con piezas cruciales a punto de ser sacrificadas. Briatore calibraba su respuesta, midiendo cada paso. Wolff mantenía sus cartas en juego, esperando el momento justo para el jaque mate definitivo. Y Franco Colapinto, cada vez más consciente de su peso en la partida, se preparaba para afrontar las próximas semanas con una mezcla de determinación, prudencia y una ambición inquebrantable, la de alguien que sabe lo que quiere y no parará hasta conseguirlo. Lo que se ha filtrado las últimas horas, lo que se ha confirmado desde fuentes absolutamente inquebrantables, no es un anuncio de equipo, no es una cifra millonaria de un contrato, no es un comunicado oficial de Alpine pidiendo disculpas. Es algo mucho más profundo, más personal, más trascendente, y por eso mismo, más explosivo. Franco Colapinto, en una conversación que se ha hecho eco en los pasillos más reservados, en los círculos más selectos, ha dejado claro, con una voz tranquila pero firme, que su futuro en la Fórmula 1 no estará atado a promesas vacías ni a estructuras que no lo valoren integralmente, donde no se le dé el espacio que merece como piloto y como persona. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, en la forma en que los pilotos jóvenes manejan sus carreras, una verdadera revolución, se murmura entre los expertos, los que entienden el verdadero peso de estas palabras. Y es que Franco, con una madurez que descoloca a cualquiera que lo ve, ha puesto sobre la mesa la necesidad imperante de un proyecto que no solo le ofrezca un asiento en la F1,
sino un espacio donde su voz sea escuchada, donde su visión sea valorada, y donde su crecimiento no esté condicionado por internas políticas mezquinas o intereses ajenos a lo deportivo. Esta declaración, aunque sin gritos ni estridencias, sin cámaras ni flashes, es un mensaje directo y contundente al Pine, a Briatore, y a todo el sistema que creyó poder manipularlo. Colapinto no está dispuesto a ser un mero peón en un juego ajeno, un títere de intereses corporativos. Está buscando un lugar donde su talento sea el motor principal, el centro del proyecto, no un adorno más en un show de luces. Y esto, amigos, es el verdadero bombazo que desestabiliza todo. Porque no es una salida impulsiva, una pataleta de niño, es una decisión meditada, fría, calculada, la culminación de meses de desilusión, de un desgaste emocional que lo llevó al límite, y de la búsqueda incansable de un camino propio, auténtico. La reunión con Toto Wolff en Canadá, que te contamos en exclusiva, no fue un coqueteo inocente, fue la confirmación de que hay alternativas reales, de que hay gigantes dispuestos a apostar por él, a darle el espacio que Alpine le negó, a escuchar lo que ellos desoyeron. La implacable reacción no se hizo esperar en Alpine. La declaración de Franco, que corrió como reguero de pólvora, golpeó con la fuerza de un meteorito en la cúpula del equipo. Se habla de reuniones de emergencia que duraron horas, con gritos y recriminaciones entre los directivos. Briatore, el estratega frío, se vio obligado a convocar a sus lugartenientes, pero esta vez, sin la habitual arrogancia. Estaba pálido, con la cara tensa, algo que nunca habíamos visto en él, confesó una fuente cercana. La confianza interna, ya frágil por filtraciones anteriores, se pulverizó por completo. Muchos aseguran que esta vez Flavio no pudo ocultar la derrota en sus ojos, la magnitud del error, se rumorea con fuerza. El efecto dominó fue inmediato. Patrocinadores clave empezaron a revisar sus contratos, las acciones del equipo en la bolsa, si cotizaran, habrían caído en picada, y el ambiente en el box, ya pesado, se tornó irrespirable. La fuga de cerebros y talentos, que ya era una preocupación, podría acelerarse. Es una vergüenza, un fracaso sin precedentes. Perder a Colapinto, así es el error más grave en años para Alpine, sentencian voces autorizadas de la prensa especializada. El legado en construcción, más allá del monoplaza, el futuro de un visionario que no negocia su identidad. Cuando se analiza el presente de Franco Colapinto, es inevitable proyectar su figura hacia el futuro, no como un simple ejercicio de imaginación, sino como una consecuencia natural, casi predestinada, de lo que viene construyendo paso a paso. Porque su trayectoria no está siendo tallada en base a un golpe de suerte ni a un momento viral, ni a un capricho del destino, es el fruto de años de sacrificio, decisiones difíciles, y un carácter que se fue forjando en silencio, bajo una presión asfixiante. Por eso, cuando hablamos del legado que podría dejar, no lo hacemos desde la exageración, sino desde la evidencia más pura, la que se ve en la pista y fuera de ella. Todo lo que ha logrado hasta ahora no es un final. Es apenas el comienzo de algo mucho más grande, algo monumental. Pensar en el impacto que puede tener en la Fórmula 1 del futuro es tan emocionante como lógico. No solo por sus capacidades dentro del monoplaza, que son innegables y ya lo elevan a otro nivel, sino por lo que representa fuera de él. Franco no es un piloto convencional, es un símbolo de evolución, de diversidad en el acceso al deporte, de integridad frente a un sistema que a menudo parece corrupto, de pasión como motor verdadero en un deporte que muchas veces ha sido criticado por repetirse en sus figuras y en su estructura, por ser elitista. Colapinto aparece como aire fresco, como un llamado a reconectar con la esencia de la competencia, el mérito, el trabajo duro, el talento real, por encima de los apellidos o los recursos. En la memoria de los fanáticos, los ídolos no se construyen solo con títulos, por muy brillantes que sean, se construyen con momentos, con gestos, con actitudes que trascienden el deporte. Y Franco está creando esos recuerdos ahora mismo. Cada vez que actúa con humildad tras una victoria, cada vez que defiende a un compañero, cada vez que se mantiene firme ante una presión injusta, está dejando huellas que perdurarán en el tiempo. Porque su legado no será únicamente lo que logre, sino cómo lo logre. Y en eso ya lleva una ventaja abismal, porque está escribiendo una historia que muchos sienten como propia, una historia sin filtros, sin artificios, sin máscaras, que resuena con la gente común. A medida que pasen los años, es probable que su influencia crezca incluso más allá del automovilismo, como pasa con aquellos que trascienden su disciplina. Su voz podría convertirse en referente para otros ámbitos: educación, cultura, liderazgo joven. Colapinto tiene el perfil para convertirse en ejemplo, no por ser perfecto, que nadie lo es, sino por ser real y auténtico. Y en un mundo saturado de ídolos falsos, de imágenes prefabricadas, los verdaderos destacan más que nunca. Su legado podría ser un puente entre generaciones, un recordatorio de que todavía es posible llegar lejos sin traicionar principios, sin vender el alma. Pero para que ese legado perdure, no basta con actuar bien una temporada.
hay que sostener el compromiso, evolucionar sin perder la esencia. Y si algo ha demostrado Colapinto hasta ahora, es que sabe adaptarse sin deformarse. Ha cambiado entornos, ha superado obstáculos, ha crecido, pero sigue siendo él, con esa misma mirada firme, con esa misma forma pausada de hablar, con esa misma conexión con quienes lo siguen desde sus comienzos. Y eso es clave para que lo que está construyendo hoy no se borre con el tiempo, no se disipe. Los jóvenes pilotos ya lo miran distinto. Ya no es solo una inspiración, es una referencia concreta, un modelo a seguir. Si él pudo, ¿por qué yo no? Esa pregunta se multiplica en cada cartódromo, en cada simulador, en cada conversación entre chicos que sueñan con ser pilotos. Y Colapinto lo sabe, es consciente del peso de su figura. Por eso actúa con responsabilidad, porque entiende que representa mucho más que su propio destino. Representa una generación que quiere hacerse escuchar, que quiere competir sin tener que vender su alma, que quiere cambiar las reglas del juego desde adentro, con convicción. En este punto de su carrera, la incertidumbre ya no es un obstáculo, es un motor, una fuente de energía. Colapinto abraza lo desconocido con la seguridad de quien ya demostró que puede con lo que venga, que es capaz de todo. No necesita certezas absolutas, sabe que el camino no siempre será recto, que habrá desvíos y baches, pero también sabe que tiene lo necesario para avanzar incluso en medio de la tormenta. Y esa mentalidad es la que hace que muchos crean que, pase lo que pase, su historia será larga, profunda y trascendente. Por supuesto, habrá desafíos, momentos en los que todo se ponga a prueba, al límite. Pero incluso eso formará parte de su legado, porque los grandes no son los que nunca caen, sino los que se levantan una y otra vez, con más fuerza, con más determinación. Y si algo ha demostrado Franco es que está hecho de esa madera de la que no se astilla ante la adversidad, de la que se endurece con el tiempo, de la que no se deja moldear por la opinión de turno, sino que se mantiene firme en sus convicciones. Al mirar hacia adelante, no hay una sola versión del futuro para Colapinto. Hay muchas, y todas ellas tienen algo en común: impacto. Puede seguir compitiendo, puede liderar un equipo, puede educar, comunicar, transformar. Pero en cada una de esas opciones, su esencia se mantendrá. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque más allá de lo que logre, lo más valioso será siempre lo que inspire. Y cuando el tiempo pase, cuando su nombre ya no aparezca en los tiempos oficiales, habrá algo que nadie podrá quitarle: el haber dejado una marca real, una que no se borra con el viento, una que no necesita trofeos para brillar, una que le dirá al mundo, incluso en silencio, que Franco Colapinto pasó por aquí y lo cambió todo. El ajedrez final. Briatore contra las cuerdas y el nuevo poder de Colapinto. Flavio Briatore, el hombre que siempre se jactó de tener el control absoluto, el estratega maestro que parecía anticipar cada movimiento, se encuentra ahora en una posición inédita, contra las cuerdas, acorralado. La declaración de Colapinto, sumada a la confirmación de su reunión con Wolff, es un golpe demoledor a su autoridad y a la imagen de Alpine, una humillación pública sin precedentes. La presión mediática es incesante, las preguntas se amontonan, los inversores preguntan con preocupación por el rumbo incierto del proyecto, y los patrocinadores clave, esos que aportan millones, quieren explicaciones claras y contundentes. Y él, por primera vez en su legendaria carrera, no sabe qué responder, no tiene las palabras adecuadas para controlar el relato. Porque el centro de su discurso, la promesa de futuro que vendía como su gran as bajo la manga, se ha ido, y con él se desvanece, como un espejismo, la narrativa de control absoluto. Ya no es el arquitecto de un futuro brillante, es el hombre que vio escapar, indefenso, al único que realmente podía construirlo, el que le dio la espalda. El nuevo rumbo de Colapinto, aunque todavía sin ser anunciado oficialmente, sin los focos ni los flashes que tanto le gustan al marketing, ya he celebrado la trastienda de la F1 como el renacimiento de una carrera que nunca necesitó un escándalo para hacerse notar. Franco lo entiende así. Sabe que su historia no necesita ser adornada con mentiras o exageraciones. Basta con decir la verdad, con ser coherente consigo mismo y con sus principios. Se fue porque era lo correcto, porque seguir en esas condiciones, bajo esa opresión, era dejar de ser el mismo, perder su esencia, su fuego interno. Y cuando un piloto pierde su esencia, pierde todo, su brillo, su razón de ser. Él eligió conservarla. Y en esa decisión, sin estridencias, sin gritos, sin buscar aplausos fáciles, ganó algo que pocos logran en un mundo tan competitivo y despiadado. Respeto, un respeto genuino y duradero que lo eleva a la categoría de leyenda en ciernes. La gran pregunta que ahora resuena en cada rincón del paddock, en cada conversación, es la que mantiene a todos en vilo. ¿Podrá Alpine, con Flavio Briatore a la cabeza, contener la ofensiva implacable de Mercedes y el poder de Toto Wolff, o está a punto de perder a su joven estrella en una de las maniobras más audaces y estratégicas que haya visto el paddock en años? ¿Un error que le costará muy caro? ¿Será este el inicio de un éxodo de talentos que,
cansados de las viejas estructuras, de las promesas incumplidas, buscarán un entorno más prometedor y respetuoso con su autonomía, siguiendo los pasos de Colapinto. La comunidad ya eligió su bando, ya tomó partido en esta historia que rompe esquemas. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en este terremoto que sacude los cimientos de la Fórmula 1 y redefine el poder en el automovilismo? El debate está abierto y el futuro de la F1 acaba de cambiar para siempre. No te quedes afuera de la conversación más estratégica, emotiva y reveladora del automovilismo. El futuro de la F1 se está escribiendo ahora mismo, y vos tenés que ser parte de ello. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de cómo esta historia sigue redefiniendo la F1, de cómo Colapinto está marcando el camino. Déjale un like a este video si sentís la misma pasión y sorpresa que nosotros al ver a un piloto trazar su propio camino, rompiendo moldes. Y, por supuesto, compartí este contenido explosivo con todos tus amigos que necesitan entender cómo la valentía y la convicción de un joven pueden ser el motor de un cambio monumental. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Nos vemos en el próximo video con más bombas exclusivas del paddock. Alerta mundial. La guerra por Colapinto escala. Briatore contra las cuerdas y la jugada maestra de Wolff que cambia todo. Torretas de policía. Bienvenidos, fanáticos de la velocidad y la intriga, a nuestro canal de confianza. Si pensaron que la saga de Franco Colapinto había alcanzado su clímax, prepárense, porque la tensión en el paddock acaba de explotar, llevando la batalla por el joven talento argentino a un nivel sin precedentes. Te lo habíamos adelantado, la jugada de Toto Wolff de acercarse a Franco fue el inicio de un terremoto. Pero lo que nadie se animó a contar, hasta ahora, es cómo esa charla informal desató una verdadera guerra de titanes entre Mercedes y un Flavio Briatore herido en su orgullo más profundo. La bomba ya detonó, y la onda expansiva está redefiniendo el futuro de la Fórmula 1. Agárrense, porque esto recién empieza. El efecto dominó. El paddock en ebullición por el acercamiento de Wolff. Todo comenzó con una simple charla, un encuentro casual en un rincón discreto del paddock de un gran premio, lejos de los micrófonos y las miradas indiscretas. Era una de esas conversaciones que, en apariencia, no mueven nada, pero en realidad lo cambian todo. Toto Wolff, con la calma de un ajedrecista que calcula 10 movimientos por adelantado, se acercó a Franco Colapinto. Lo saludó con la formalidad habitual de un director de equipo hacia un piloto prometedor, pero lo que vino después fue cualquier cosa menos casual. Lo que Toto le dijo a Franco no era solo un elogio, era una promesa, una declaración de intenciones que resonó como una bomba silenciosa en el ambiente. Mientras esa semilla se plantaba en la mente de Colapinto, lejos de allí, alguien ya la sentía como una amenaza directa: Flavio Briatore. Franco, fiel a su estilo, escuchó más de lo que habló. No respondió con euforia ni con ansiedad. Solo asintió, agradeció y se retiró con ese andar sereno que lo caracteriza, casi un pibe tranquilo. Pero por dentro, algo había cambiado. Porque cuando el jefe de una de las estructuras más grandes y poderosas del automovilismo se toma el tiempo para decirte que te está observando, que te tiene en cuenta, y que lo que estás haciendo no pasa desapercibido, entonces sabes que estás en un nivel distinto. Toto Wolff no regala palabras. Cuando habla, es porque hay un plan detrás, y ese plan, por primera vez, tenía el nombre de Colapinto escrito en sus notas. No hizo falta que la conversación se hiciera pública para que el rumor comenzara a circular. El paddock entero tiene oídos en todas partes, y en cuestión de horas, ya se hablaba del interés de Mercedes por el argentino. Algunos lo trataron como una simple charla exploratoria, otros, como un movimiento estratégico para incomodar a Alpine. Pero entre los que sabían leer entre líneas, la interpretación era otra. Toto había visto en Franco algo más que un talento puro. Había visto carácter, había visto la chispa, esa garra de un verdadero competidor que no se achica ante nada. Había visto lo mismo que vieron miles de fanáticos en todo el mundo, y por eso no dudó en acercarse. La furia de Briatore, orgullo herido y estrategia fallida. La noticia, como era de esperarse, no tardó en llegar a oídos de Flavio Briatore, y su reacción fue explosiva, casi volcánica. Pero no fue por celos comunes ni por un simple miedo a perder a Colapinto. Lo que realmente le enfureció fue que alguien más, y especialmente alguien con el peso y la astucia de Toto Wolff, se permitiera seducir al piloto que le había ayudado a instalar en el centro de la escena. Para Briatore, Franco era más que un proyecto. Era su apuesta personal, su carta de presentación, su nueva obra maestra. Y que otro equipo intentara apropiarse de ese logro era una afrenta directa, una provocación que no podía dejar pasar. Para Flavio, esto fue como un cachetazo a la cara, un desaire tremendo, aseguraban fuentes cercanas a su entorno. Los gestos de enojo no tardaron en llegar. Briatore endureció el discurso interno en Alpine, cerró filas con una rigidez militar, y redobló su presión sobre el entorno de Franco.
Comenzó a hablar con otros equipos, a mover piezas en el tablero, a enviar señales de advertencia, no para proteger a Colapinto como un padre protector, sino para marcar territorio como un animal herido que defiende su presa, no por afecto genuino, sino por orgullo y posesión. Muchos en el paddock decían que parecía un león enjaulado, intentando recuperar el control que se le escurría entre los dedos. Se rumoreaba entre los ingenieros y los periodistas más veteranos. Pero lo que Briatore no entendía, o no quería entender, es que Franco no era propiedad de nadie. No era un títere que se movía al ritmo de los intereses políticos o de los caprichos de un manager. Era un piloto libre, con hambre de crecer, con una ambición legítima de llegar a lo más alto. Y que si alguien le abría la puerta correcta, no iba a dudar en cruzarla, con o sin el permiso del padrino. Colapinto en el ojo de la tormenta. La calma en medio del caos. Franco, en medio de ese cruce de titanes que sacudía los cimientos de la Fórmula 1, mantenía la calma. Sabía que estaban hablando de él, que le estaban discutiendo, que su nombre se había vuelto incómodo para algunos y extremadamente atractivo para otros. Pero no dejó que eso lo desenfocara ni un milímetro. Siguió trabajando, siguió entrenando, siguió haciendo lo único que siempre le dio resultados, dejar que su rendimiento hable por él. Porque entendía que en estos escenarios, en esta jungla de poder y egos, el que grita primero suele ser el que pierde. Él no tenía que convencer a nadie. Ya había demostrado quién era en la pista, con hechos, no con palabras vacías. Pero a diferencia de otras veces, esta vez sí sintió algo diferente en el aire, como si por fin el sistema, ese monstruo burocrático y elitista de la F1, estuviera empezando a entender que ya no podían frenarlo. Que no era solo el piloto latino que ilusiona por un tiempo, sino un competidor serio, con proyección real y un futuro innegable. Y que si Mercedes, con todo lo que representa como potencia dominante en la categoría, empezaba a mover hilos en torno a su nombre, entonces la historia estaba tomando otro rumbo. Un rumbo que ya no dependía de las decisiones internas de Alpine ni de las órdenes de Briatore. Un rumbo que apuntaba hacia lo más alto, hacia la élite donde solo llegan los elegidos. La coincidencia inesperada. ¿Qué vio Wolff que nadie más pudo? Los analistas comenzaron a preguntarse lo mismo que nosotros en este canal. ¿Qué significa realmente este acercamiento de Wolff? ¿Es solo un mensaje al paddock para desestabilizar rivales, o hay algo concreto y trascendente detrás? Algunos apostaban por un rol a futuro, quizás un desarrollo dentro del equipo junior de Mercedes, otros hablaban incluso de una maniobra para asegurar talento antes de que se lo lleve otro rival de peso. Pero había una coincidencia clara, un punto de acuerdo que resonaba en cada debate. Nadie recuerda la última vez que Toto Wolff se interesó de forma tan personal, tan directa, por un piloto que no estuviera directamente bajo su ala o su programa de jóvenes talentos. Y eso, amigos, lo decía todo. Es una movida maestra, de manual, de un estratega que no da puntada sin hilo, comentaban los expertos con asombro. El jaque mate silencioso, la estrategia imparable de Toto. Toto Wolff, astuto como pocos, mantenía un silencio sepulcral, casi zen. No necesitaba hablar. Cada vez que se negaba a desmentir el interés por Colapinto, el rumor crecía más y más, como una bola de nieve imparable. Y eso, estratégicamente, le servía a la perfección. Porque no solo posicionaba su marca, Mercedes, sobre la figura del argentino, sino que incomodaba, y mucho, a sus rivales directos. Colocar una semilla en la mente de Colapinto y dejar que el resto del mundo, los medios y la afición, hiciera el trabajo de regarla y hacerla crecer, era parte de su estilo. En lugar de forzar algo, simplemente lo hacía inevitable. Y eso era exactamente lo que estaba pasando, con una precisión escalofriante. Mientras tanto, Franco se mantuvo igual que siempre, entrenando con la misma intensidad, estudiando cada detalle, firme como una roca, como si todo este revuelo fuera parte de un ruido que no necesitaba contestar. Porque él ya lo había vivido, ya había pasado por la decepción, por la traición silenciosa, por las decisiones injustas de quienes no lo valoraron. Y aún así, seguía ahí, mejor que nunca, más fuerte que nunca. Y ahora, sabiendo que una de las voces más importantes del automovilismo lo había elegido como candidato, lo único que tenía que hacer era seguir igual, seguir rindiendo. Dejarlos venir, ver cómo se desenmascaraban los intereses de cada uno. Lo interesante es que este nuevo escenario revirtió por completo la situación por la que había sufrido semanas antes. El piloto que había quedado sin respaldo, que había sido apartado sin explicación, ahora era el más buscado de todo el paddock. De estar en la cuerda floja, pasó a estar en el radar de la élite. Y lo mejor de todo es que no cambió nada para lograrlo. No hizo declaraciones incendiarias, no se victimizó, no se vendió por una promesa fácil. Simplemente siguió siendo franco, auténtico, frontal, y eso, en un mundo donde todos actúan para impresionar y para las cámaras, fue su arma más letal, su verdadera ventaja.
Ahora la pregunta ya no era si Toto Wolff lo quería. La pregunta era cuándo iba a hacer el siguiente movimiento, cuándo iba a dar el jaque mate definitivo. Porque la promesa estaba hecha, y cuando alguien como él promete algo, tarde o temprano lo cumple. Mientras tanto, Briatore hervía de rabia, con la sangre en el ojo, porque entendía que ya no tenía el control, que el piloto que alguna vez pensó como propio ahora se le escapaba entre los dedos, como arena que se va con el viento. Colapinto. De promesa a realidad innegable. A medida que el ambiente seguía recalentándose, algo se volvió evidente para todos. La figura de Franco Colapinto ya no pertenecía a una sola estructura. Ya no era simplemente un piloto de Alpine o un proyecto bajo el ala protectora de Briatore. Había pasado a ser un activo valioso en el mercado global de talentos de la F1, un hombre propio que resonaba con fuerza, un protagonista de esos que mueven las conversaciones, que alteran estrategias de equipos enteros, que obligan a los grandes a mirarse entre ellos con suspicacia y recelo. Y esa transformación no se había dado por campañas publicitarias millonarias ni por favores en despachos oscuros, se había dado por mérito puro, por consistencia en la pista, por la verdad de su talento. Y eso lo convertía en un fenómeno incómodo, casi una anomalía, para quienes están acostumbrados a manejar las cosas desde el poder y la billetera, no desde el rendimiento y la autenticidad. Toto Wolff lo sabía perfectamente, y por eso eligió actuar cuando el resto dudaba, cuando otros miraban hacia otro lado por miedo a incomodar al status quo. Él fue directo. No prometió un contrato firmado al instante, no prometió un volante inmediato en un equipo campeón. Pero lo más importante es que le ofreció algo que pocos se animan a ofrecer: visión. Le dijo, sin rodeos, que lo tenía en el radar, que lo veía como parte de un plan mayor, que su nombre estaba anotado en la lista de los próximos elegidos para la gloria. Y para un piloto que venía de sobrevivir al desprecio injustificado, de ser ninguneado por su propio equipo, esas palabras fueron más potentes que cualquier firma en papel, más valiosas que cualquier cifra en una cuenta bancaria. El dilema del pibe de Pilar: saltar o esperar. Mientras Briatore hacía malabares imposibles para evitar que esa promesa se convirtiera en una realidad palpable, Colapinto se encontraba en una posición delicada pero, al mismo tiempo, increíblemente poderosa. Tenía que decidir sin decir una palabra, tenía que evaluar sin mostrarse ansioso. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser usado en su contra por quienes querían verlo fuera de juego, por aquellos que se sentían amenazados por su ascenso imparable. Pero también sabía que no podía dejar pasar la oportunidad, porque lo que Toto Wolff le ofrecía era una puerta que no se abría dos veces en la vida, una chance de oro que no podía desaprovechar. Y si bien no estaba claro aún cuándo o cómo llegaría ese salto definitivo a la élite, lo que sí estaba claro era que su momento se estaba gestando justo delante de todos, a la vista de un mundo que no parpadeaba. Dentro del paddock, comenzaron a surgir teorías de todo tipo, algunas descabelladas, otras con un tinte de verdad. Algunos aseguraban que Wolff lo quería como sustituto estratégico para una vacante futura en Mercedes o incluso en un equipo cliente como Williams, donde ya había brillado. Otros insinuaban que podría ocupar un rol clave en el desarrollo interno del equipo, con acceso a los datos más sensibles y un plan a largo plazo. Pero lo más inquietante para Briatore y compañía no era la precisión de esos rumores, era el hecho de que todos los rumores partían de un mismo centro: Colapinto. Era el quien había pasado a ser el eje de todo. Ya no hablaban de equipos, hablaban de él. Ya no discutían estructuras, discutían cómo retener o seducir al argentino. El enojo de Briatore no tenía solo que ver con celos personales. Tenía que ver con un orgullo herido de muerte. Porque para alguien como él, acostumbrado a moldear carreras desde el escritorio, a ser el titiritero de los talentos, perder protagonismo frente a un piloto que decide por sí mismo, que no pide permiso, es una afrenta insoportable, una humillación intolerable. Intentó acercarse de nuevo, recuperar el terreno perdido, ofrecer garantías y promesas renovadas. Pero Franco lo entendió al instante. El acercamiento no era sincero, era una jugada de defensa, un intento desesperado por recuperar el control. Y él no estaba dispuesto a volver a caminar sobre la misma trampa dos veces. La prensa en modo histeria y el fenómeno Colapinto. La prensa internacional empezó a hacer preguntas más concretas en cada rueda de prensa. El nombre Colapinto salía a la luz, aunque no estuviera convocado, porque se había convertido en el tema del momento. Los periodistas internacionales ya lo trataban como un tema central. Incluso expilotos y comentaristas de renombre comenzaron a señalarlo como el nombre a seguir, la revelación del año. Y lo que hace unas semanas era una preocupación por su futuro inmediato, una duda sobre si tendría un asiento, ahora era una expectativa global. Nadie preguntaba si iba a quedarse fuera, preguntaban dónde iba a aterrizar, en qué equipo de punta iba a desplegar todo su potencial. El tono había cambiado por completo, la energía también, y todo giraba alrededor de una sola cosa: su talento innegable y su capacidad para generar estas revoluciones.